¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El día de hoy no va a poder acompañarnos el licenciado Prera, tuvo una emergencia, un problema de salud familiar. Entonces yo voy a dar la clase. Vamos a tratar de avanzar con los artículos que tenemos pendientes. Si no estoy mal, la tarea que yo les había dejado había llegado hasta el artículo 334, ¿verdad? Sí, licenciado. Licenciado. Sí. Yo les voy a pedir mucho su colaboración en esta clase, en el sentido de que me apoyen leyendo los artículos en la medida que vayamos avanzando. Vamos a pedirle a Wendy Yesenia Pacheco. ¿Está por acá? Sí, Ali, que aquí estoy. Va. ¿Me hace favor de leer el artículo 335? 335. Sí, por favor. Muy bien. Usurpación de funciones. Quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muchas gracias. Hugo Adolfo Morales. ¿Se encuentra en la clase? Buenas tardes, Alex. Sí, aquí estoy. Sí, buenas tardes. Mire, para usted, ¿quién es el sujeto activo en este artículo y quién es el sujeto pasivo? Es del 335, ¿verdad, Alex? Así es. Es que disculpe que venía recién bajándome de la moto, entonces no lo leí, pero no sé si lo puedo leer nuevamente para Vaya, darme una idea un vamos poco a pedirle mejor. a favor a Wendy Solares, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. El sujeto activo, cualquier persona. Y el sujeto pasivo, autoridad o funcionario. ¿Por qué la autoridad o funcionario? Porque es a quien le están haciendo la usurpación. O como dice, quien sin título a causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial. Ajá. El sujeto Perdón, pasivo acá. había entendido mal, sí, entendí mal. O sea que aquí se están haciendo pasar por autoridad o funcionario. Exactamente. Entonces, quien Sí, se sí. ve afectado en este artículo sería el Estado, El Estado, exacto. por atribuirse funciones de carácter oficial. Entonces, Exactamente, sí. si gustan, van anotando de una vez, porque todo lo que hasta donde lleguemos el día de hoy viene en su examen. Entonces, van anotando sería el sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo es el Estado. Mariela Martínez. ¿Qué manda, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el verbo o cuáles son los verbos rectores de este artículo? Verónica, la veo con ganas de platicar el día de hoy. Yo creería, perdón, Perdón, ajá. Dígame. creería que es el usar. Usar. Perdón, Alex, la usurpación. Perdón, La usurpación, licenciado, disculpe. Es el artículo 335 y sí dice usurpación de funciones, el epígrafe del artículo. Sin embargo, yo necesito saber o que ustedes me expliquen cuál es el verbo rector en este artículo.
Edgar Cáceres. Buenas noches, Lick. Para mí el verbo rector sería ejercer, ¿Por qué ejercer, Edgar? porque aquí habla O sea, de... no, o sea, solo quiero aclararles que si yo les pregunto no es por atacarlos, sino porque necesito saber en qué se basan o en qué se fundamentan o cuál es su criterio al momento de determinar esto, que es muy importante para que podamos comprender cada uno de los artículos. Ok, bueno, yo siento, bueno, para mí uno de los verbos es ejercer porque acá dice quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad. Entonces, para mí ejercer es un verbo rector y usurpar sería el otro verbo rector. Usurpar, ¿en qué parte del artículo lo encontramos? Bueno, yo lo veo en la parte del epígrafe, ¿verdad? Sí, recordemos que el epígrafe pues es solo para darle un nombre al artículo. Sin embargo, no regula o no establece algo, alguna pena, alguna sanción dentro del artículo como tal. Ah, ok, Lick. Entonces, Entonces, me quedo en, yo. en este artículo únicamente ejercer sería el verbo rector. Ok, muchas gracias, Lick. Verónica Rodríguez, ¿me puede leer el artículo 336, por favor? Bueno, licenciado. 336 dijo, licenciado. ¿Correcto? Okay. Usurpación de calidad. Quien se arrogare título académico o ejerciere, dice, acto que compete a profesionales sin tener título o habilitación especial será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Si del resultado del ilegal ejercicio se deriva, perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará en una tercera parte. Muy bien, muchas gracias. Alejandra Carballo, sujeto activo y sujeto pasivo de este artículo, por favor. Permítame, ahorita agarro mi código, es que acabo de entrar a mi casa. Bueno, se queda para el siguiente artículo. Alejandro Romero, por favor. Sujeto activo, sujeto pasivo de este artículo. ¿Me escucha, licenciado? Sí, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buena tarde. El sujeto activo sería cualquier persona y el sujeto pasivo sería el Estado. Muy bien. Alan García. Sí, licenciado, dígame. Buenas tardes. ¿Cuál Buenas es el tardes. verbo rector de este artículo? Bueno, pues a mi punto de vista, licenciado, sería el verbo ejercer y arrogar. Correcto. Porque si no, o sea, si no se cometen o no se llevan a cabo estas acciones, no se puede consumar el delito, ¿verdad? No se puede cometer este delito. Y en este caso, ¿quién sería o cuál sería el bien jurídico tutelado? Andrea Fuentes. Buenas tardes, Lick. La fe pública. Muy bien. Andy G. ¿Cuál es su apellido? Andy Gómez, licenciado. Andy Gómez. ¿Me hace favor de leer el siguiente artículo? 337. ¿Sí?
ahorita, licenciado. Uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3.000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Muchas gracias, Andy. Briseida Hernández. ¿Cuál es el verbo rector de este artículo? Buenas tardes, licenciado. Sería usar, Ajá. ¿Y cuál es el...? ocultar también, eludir, causar, solamente. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este artículo? Fe pública, Muy bien. Ashley Alvarado. Sujeto activo y sujeto pasivo de este artículo que acabamos de leer. Para mí, el sujeto activo sería... El sujeto activo sería cualquier persona y el sujeto activo sería también cualquier persona porque hablamos del Estado y también si causare daño a algún particular. En este artículo vamos a colocar que el sujeto activo es o puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo es el Estado y el particular. O sea, en este caso hay dos sujetos pasivos, el Estado y el particular. ¿Tienen alguna duda de estos tres artículos que hemos visto? Lick, disculpe, yo sí tengo una duda. Sí, Cristian. Cuando usted dice que el sujeto pasivo de este artículo 337 es alguien particular, ¿a qué se refiere, perdón? En el sujeto pasivo. Ajá. Usted comentó que era el Estado y el particular. Correcto. ¿Usted puede leer el segundo párrafo, por favor, del 337? Sí. Dice, si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. No. Si usted oculta un delito, además de estar encubriendo a alguien, el sujeto pasivo o quien se ve afectado es el sistema de justicia de nuestro país. Entonces, el afectado es el Estado, así como cualquier persona por la que no se esté ejecutando algún tipo de acción penal para determinar o sancionar al culpable del delito que se cometió, ¿verdad? Entonces, un ejemplo sería que yo hiciera uso de su nombre y cometiera yo un delito, perjudicaría, usted sería prácticamente el particular. Correcto. Ok, gracias. Victoria Figueroa. Buenas noches. Solo como una pregunta. En el artículo anterior que dice de usurpación de calidad, que es quien se arrogare título académico o quisiera actos que competen a profesionales, ahí sería únicamente solo el Estado. Es que me quedó duda ahorita con incluir al particular en este otro. No sé si también sería también al particular o sería solo profesionales, porque a la larga, que era lo que decía, estaría impactando únicamente como
Estado o a la comunidad en sí. No, en este caso se ven afectados el Estado en el sentido de que están ejerciendo actividades que no corresponden a la persona, al sujeto activo en este caso, porque no tiene la calidad o no tiene el título que le faculta para actuar en la calidad que está usurpando. No sé si les aclaré con esto o los estoy enredando más. Es como, por ejemplo, que yo quisiera venir a defender a alguien y obviamente todavía no tengo el título. Sí, pues más que todo el título académico para poder ejercer eso. Y me hago usurpar, porque ya tengo ese título y pues hago la defensa. ¿Sería algo así? Fíjese que no le escucho muy bien, solo le entendí que como que usted quisiera ejercer para defender a alguien. No sé si estoy... ¿Me escuchas mejor ahí? le escucho muy lejos, no sé si es mi internet o es el suyo. Compañeros, no sé si ustedes le escuchan bien. No nos escucha. No, no nos escucha. No, No se licenciado. escucha bien. No se le entiende, Lick. Tal vez son sus audífonos, que se los quite. ¿Victoria está por ahí? Bueno, vamos a esperar que regrese Victoria y vamos a avanzar. Me interesa que avancemos el día de hoy para abarcar el contenido del primer examen parcial. Vamos a leer el artículo. Daniel Ruiz, por favor, artículo 338. ¿Qué tal, licenciado? Ahorita voy saliendo del trabajo. Oh, no te da pena. Denis López. Denis Eduardo López. $3.38, por favor. Lo más seguro que un amigo se va a meter Pablo con... Leodán, por favor, su micrófono. A la próxima lo saco de la clase. Continúe, por favor, compañero. Ok, muchas gracias. Eduardo Mon. La orden, Lick. Buenas noches. Buenas ¿Quién es el noches. sujeto activo en este artículo? Ay, ahí se me la puso difícil, Lick. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué está difícil?
Eduardo. Lick, es que no escuché bien la pregunta. Bueno, mire, pues si no le interesa estar en la clase, o sea, no hay necesidad que me diga no puse atención, solo no se conecte. O sea, yo no trato de complicarles el curso, pero ustedes también tienen que poner de su parte y por lo menos estar siguiendo la lectura que estamos haciendo todos. ¿Verónica iba a hablar? Licenciado, corrígame para ver si voy aprendiendo un poco. A ver, En sí. este sería el activo, sería cualquier persona. Además de cualquier persona. Me la puse difícil. Dijo compañera. Veamos Yo tengo cámara abierta. Yo tengo cámara abierta. el cuarto párrafo. A ver, Rita. Buenas noches, Lick. Es los funcionarios públicos del Tribunal Supremo Electoral, integrantes de la Junta Electoral Departamental y Junta Electoral Municipal. Exacto, junta receptora de votos, funcionario o empleado del Estado. O sea, en este caso tenemos al funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral. Van tomando nota, ¿verdad? Funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, funcionario o empleado integrante de la Junta Electoral Departamental, funcionario o empleado de la Junta Electoral Municipal, funcionario o empleado de la Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado, de cualquiera de los organismos o instituciones. Entonces, además de cualquier persona, puede ser el funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral y todos los que acabamos de ver. Minor Las. Sí, Margarita. Licenciado, perdone, o sea, si esa pregunta viniera en el examen, la respuesta sería todos esos funcionarios, había que escribirles sus nombres. Exactamente, ¿Sí? porque a eso se refiere el artículo. Muy bien, gracias. Minor Las. Sí, dígamele. ¿El verbo o verbos rectores de este artículo? Para mí sería usar y ceder, que son los dos que se viven repitiendo en los siguientes artículos, en los siguientes párrafos, perdón. Muy bien. Sí, ahora. Aura iba a hablar. Perdón, Eli, todos los funcionarios que usted mencionó sería el sujeto pasivo, ¿verdad? No, ellos son sujetos activos. Ya. Aunque sean ellos parte de los que puedan cometer el delito al falsificar o realizar algún documento de estos. Para usted, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto activo. Perdone, es que en mi duda, ¿verdad? Es que esta es parte donde yo me traba porque había un artículo anterior, perdone, usted me sacará de mi duda, de que si cualquier persona puede cometer ese delito. Uso. Sí, pero únicamente a través de los funcionarios que tienen autorizado y tienen a la mano, por decirlo así coloquialmente, toda la documentación para poderla duplicar exactamente a la real. Ajá. ¿No sería así? Sin embargo, en el cuarto párrafo podemos ver lo que establece este artículo. Dice, si el delito es cometido por... Y cuando alguien comete en un delito, automáticamente nosotros sabemos que es el sujeto activo, que fue lo que vimos hace, ¿qué? 2 clases, si no estoy mal, 2 o 3 clases, ¿verdad? Y el sujeto pasivo, perdón, entonces sí sería ahí cualquier persona. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver a quién le preguntamos. Mario Ricardo Abrego.
Mario Ricardo Abrego. ¿No está en la clase? No se le escucha, Mario. No sé si me escucha. Estoy tratando de hablar, pero no sé. Ahorita sí ya se le escucha. Ah, sí, perdón. Sí. ¿Usted puede explicarnos a todos qué es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo, tengo yo en mis notas, sería la víctima o quien sufre el daño, en teoría general, en este artículo. Correcto, es quien se ve afectado, ofendido, dañado por la comisión de un delito, ¿verdad? Para usted, en este artículo, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues Marvin Subuyuk. Sí. ¿Quién es el sujeto pasivo en este artículo? En el 338, licenciado. Así es. ¿Es cualquier persona, licenciado? ¿Por qué cualquier persona? A su criterio, ¿por qué cualquier persona? Porque cualquier persona, digamos, puede ser afectado en que le utilicen su documento, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien tiene un criterio diferente a este? Josué. Lick también podría ser el Estado, Lick. Muy bien. Las entidades mencionadas en el artículo también podría ser, licenciado. Porque las entidades del Estado reciben también documentos y pueden ser falsos, ¿va? Por ejemplo, a veces la administración tributaria recibe, por ejemplo, digamos, antes tal vez, ¿verdad? Facturas falsas, ¿verdad? Cuando se hacían a mano. Cuando uno mandaba a imprimir sus talonarios, ¿verdad? Sí, a veces se llevaba doble contabilidad, tenían doble facturación, ¿verdad, Lick? Correcto. Edgar Cáceres. ¿Qué tal, Lick? ¿Podría ser que en este caso también puedan ser el sujeto pasivo los partidos políticos? Porque pues hace mención cuando el uso sea para fines electorales. Muy bien. Esto en referencia a las elecciones, a lo que establece en el tercer párrafo de este artículo, ¿verdad? Sí. Hay que estar como muy claros en que cualquiera de las actividades que menciona el artículo puede ser sujetas de ser agraviadas por la comisión de un delito, ¿verdad? Vamos a Lucrecia. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿podríamos resumir en este artículo que el sujeto pasivo es el Estado y la sociedad? El Estado, sí, podríamos, pero para ser más claros es el Estado, cualquier persona, los partidos políticos. Gracias, licenciado. Vamos a Rita Ramírez. Artículo 339, por favor. Okay. Quien usare públicamente, artículo 339, quien usare pública e
únicamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca o insignias o condecoraciones que no estuvieran autorizados para llevar será sancionado con una multa de 100 a 500 quetzales. Muy bien. Sharon Andrea Benito. Sí, licenciado. Sujeto activo y sujeto pasivo de esta... Este de este artículo considero que el sujeto activo sería cualquier persona, debido a que cualquier persona puede realizar esta acción, ¿verdad? Muy bien. Y el sujeto pasivo sería el Estado porque implica mucho el uso de uniformes e insignias, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Silvia López. Hola, Liz, buenas tardes. Porque lo estaba buscando en las consolidaciones. Silvia. Hola, ¿sí, Liz? ¿Me escucha? Sí, sí. Buenas noches. ¿Cuál es el verbo rector en este artículo? El verbo rector. Yo diría que es el uso indebido de uniformes e insignias. Silvia, ¿usted estuvo con corrige si estoy nosotros desde el inicio de la clase? ¿Desde ¿Perdón? que yo empecé a dar la clase hoy? No, Lick, yo salí tarde del trabajo y no tengo mucho de haberme conectado. Ya, yo les comentaba que el epígrafe no debe ser considerado parte del artículo, o sea, parte de lo que regula o lo que pretende sancionar cada artículo. Es solo como para darle un título a cada uno de los artículos. Entonces, eso no debe ser utilizado ni para interpretación del artículo, ¿verdad? Sofía Cermenio. Beverly tiene la mano levantada. Hola, Lick, buenas tardes. Sí, yo le iba a decir el verbo rector, no sé si puedo. Sí, sí, por favor. El verbo rector de este artículo solo es usar. Muy bien. Gracias. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado Edgar Cáceres? La fe pública, Lick. Muy bien, muchas gracias. Lick, yo tenía una duda con respecto a en el sujeto pasivo, porque mencionaron que el Estado, pero yo pues leo de que dice o uniforme, quien usare pública o indebidamente traje o uniforme de una institución. Ajá. No habla directamente de alguna institución del Estado. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, hay una empresa de seguridad que presta este servicio de seguridad, ¿verdad? Y ellos tienen indebidamente su uniforme, entonces, ¿pueden entrar ellos como sujeto pasivo? Sí podrían. Sharon, sí podrían, Edgar. Tiene toda la razón. Ok, el sujeto pasivo podría ser también alguna institución, o sea, una persona jurídica como tal. O sea, yo lo podría definir como, como sujeto pasivo, personas jurídicas y el Estado, o solo entidades privadas, por ejemplo. Podemos utilizar instituciones privadas porque con el Estado abarcamos todo. Ah, ok. Ajá. ¿Qué manda, Sharon? Licenciado, yo considero que sí, aparte de lo que dijo el compañero, ¿verdad? También aplicaría al Estado porque en el artículo dice, después de lo que él mencionó, dice o insignias o condecoraciones. Ajá, hace referencia a instituciones del Estado. Ajá, pero sí se puede colocar, por ejemplo, instituciones privadas, ¿verdad? Como lo dijo él. Sí, en ese sentido, o sea, yo lo tenía claro únicamente para instituciones del Estado. O sea, utilizando el mismo criterio que usted tiene o tenía, porque las insignias y condecoraciones
hacen referencia a las Fuerzas Armadas, más que todo, ¿verdad? Policía Nacional Civil y unidades del Ejército. Pero viéndolo desde el otro punto de vista, desde el que nos menciona Edgar, sí tiene razón, porque también hay, por ejemplo, empresas de seguridad privada, para no ir tan lejos. Entonces, vamos a colocar acá como sujeto activo cualquier persona y como sujeto pasivo el Estado y las instituciones privadas. Stephanie Cheley. Sí, licenciado. Artículo 340, por favor. Artículo 340. Monopolio. Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente prejuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno a más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechara exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio, o efectuara maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. Será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Gracias. Velvet Dávila. Licenciado, buena tarde. Buena tarde. ¿Quién es el sujeto pasivo en este artículo? Perdone, fíjese que lo que yo entiendo acá sería la economía nacional, pero no sé cómo interpretarlo, porque está hablando que lo que afecta en sí es la economía, Muy pero bien. no sé qué palabra colocar. No, usted está en lo correcto. En este caso es la economía nacional y el Estado quien se ve afectado por este delito, ¿verdad? Vanessa Rodas, ¿quién es el sujeto activo? Buenas tardes, licenciado. Es cualquier persona si es cualquier persona con propósitos ilícitos. Muchas gracias. Sí, en este artículo vamos a consignar que el sujeto activo es cualquier persona el sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico tutelado es la economía nacional. Josué Pérez. A veces, así como este artículo, hay una, no le voy a decir nombres, va, pero hay una misma como corporación que tiene acaparado lo que es la venta de gas, que son los mismos dueños, o sea, ellos tienen el mismo, el monopolio, ¿verdad? Y no dejan entrar a otras empresas para que les pueda competir. Entonces, al final, a veces hay unos artículos que realmente no se aplican, ¿verdad? Porque estas empresas hacen, por lo menos con el gas, ellos le suben, le bajan a su antojo y nadie hace nada, ¿verdad? Al final ellos son los que mandan, ¿verdad? Entonces solo se lo dejo ahí como que al final son las empresas privadas, son las que cometen el delito, más que todo, ¿verdad? Que el Estado. Sin embargo, no hay quien nos denuncie o cómo El problema es de que posiblemente probar que sí son
que están coludidas y que forman parte de un monopolio, ¿verdad? Sí, sí, Narda, es monopolio, pero el problema es de que es imposible ganarle a estas empresas, ¿verdad? Gracias, sí, Lick. definitivamente. Narda González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, básicamente mi comentario iba justo por ahí, pero o sea, ¿quién solicita realmente esta investigación sobre eso? Además que es supremamente difícil probarlo porque normalmente son sociedades anónimas y por eso son sociedades anónimas, y de ahí ¿quién va a ir a buscar al dueño o contra quién se va? Es decir, ¿quién debería perseguir esto realmente? ¿Cómo inicia el proceso? Bueno, ustedes todavía no han visto esto, pero el proceso penal, ¿alguien sabe cómo inicia el proceso penal? ¿Quién trabaja en el Con Ministerio una Público? denuncia, Con la denuncia, pensaría que en este caso sería tal vez un ejemplo, la denuncia de algún particular ante la DIACO, un ejemplo, ¿va? Para que ellos puedan iniciar un proceso de investigación, ¿verdad? Sí, Pensaría yo. sí, en este caso, del comentario que usted estaba haciendo, podría ser la DIACO. También podría ser el Ministerio Público, que es el ente investigador por excelencia, ¿verdad? Y por ahí se podría iniciar el proceso, siempre y cuando se tengan, pues, elementos de prueba suficientes para poder iniciarlo y no que se lo vaya a engavetar en el Ministerio Público. Edgar, ¿qué iba a comentar? Sí, perdón, Lick, es que fíjese que usted decía que el sujeto pasivo acá sería la economía nacional y el Estado, pero yo considero que también entraría particulares, por la forma en la que dice para vender géneros a determinados precios, en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, pero no sé si estaría bien. Que la economía nacional, ¿qué es lo que engloba para usted? No solo es la economía del Estado. Ok, sería como en general, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, ¿dejamos como sujeto pasivo solo la economía nacional y el Estado o solo el Estado? No, yo ya les había explicado que en este artículo vamos a colocar como sujeto activo cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado, y el bien jurídico tutelado es la economía nacional. Ah, ok. Gracias, Lick. Para servirle. Licenciado, disculpe. Verónica, ¿Y el verbo rector? Perdón. Usted me lo va a decir aquí, en este momento. Ay, no. Sharon, ¿nos quiere apoyar? Sí, licenciado. Yo considero que el verbo rector o los verbos podrían ser realizare, perjuicio y aprovechare. Vamos usted me dijo realizar, aprovechar. Ajá. Perjuicio no lo vamos a tomar en cuenta como verbo rector. Ok. Por favor, ahí ya tenemos dos. Lick también sería efectuar. Rita. Muy bien, efectuar, ya tenemos 3, nos faltan 2 únicamente. Vender. Muy bien, Lucía. Nos falta 1. Utilizar, licenciado, y sancionar. Licenciado, disculpe. ¿Qué manda? Absorber. William. Voy a hacer. ¿Perdón? Absorber. Muy bien, absorber. Solo, en referencia, alguien me dijo utilizar. Sí, licenciado. Ahí dice utilizar cualquier otro medio. Aparece la palabra, bueno, dice utilizando, ¿verdad? Pero sería utilizar. Muy bien.
Entonces vamos a tener como verbos rectores realizar, absorber, aprovechar, utilizar, efectuar y vender. Licenciado, y la palabra sancionar, bueno, ahí dice sancionado, también entraría como verbo rector. Déjeme encontrar esa palabra. No, porque aquí habla como de cómo va a actuar el Estado, entonces dice será sancionado. No, será sancionado es la pena que impone este artículo. Ah, muy bien. Está bien, gracias, licenciado. Gracias. ¿Quién fue el compañero que habló? Fui yo, disculpe. Ah, gracias, Edgar. Artículo 341. ¿Quién me quiere apoyar con este artículo? Con mucho gusto, Margarita. licenciado. Gracias. Artículo 341. Otras formas de monopolio. Se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y al interés social, el acaparamiento o sustracción del consumo de artículos de primera necesidad, con el propósito de provocar el alza de los precios con el mercado interno. Segundo, todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia de la producción o en el comercio. Tercero, los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos. Cuarto, la venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio del costo, que tengan por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. Quinto, la exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autorización competente cuando se requiera, sino con ello puede producirse escasez o carestía. Todavía le falta el último párrafo. Tu micro. Perdón, licenciado. Dice, el responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 200 a 5,000 quetzales. Gracias. Muchas gracias. Celeste Ortiz. Sujeto activo y sujeto activo y sujeto pasivo de este artículo. El sujeto activo podría ser cualquier persona, licenciado. Sí. Y el sujeto pasivo, cualquier persona y también el Estado. Ajá. Muchas gracias. William y Chich. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este artículo? Sería la economía nacional y los particulares. ¿Perdón? Sería la de economía nacional. Muy bien. La de los particulares. ¿Por qué los particulares? Porque, digamos, en la economía, por ejemplo, un ejemplo, una economía de los particulares también es perjudicada, ¿no? Correcto. Se recuerda que en el artículo anterior ya habíamos hablado de la economía nacional, que era el bien jurídico tutelado en ese artículo. Y que habíamos aclarado que cuando hacíamos referencia a la economía nacional, no solo hablamos de la economía del Estado, o sea, la economía nacional engloba o hace referencia a la economía tanto del Estado como la economía de los particulares. Entonces acá vamos a colocar que el sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo es el Estado, cualquier persona, y el bien jurídico tutelado va a ser la economía nacional. Wendy Yesenia. Mándale. ¿Qué manda? ¿Cuál es el verbo rector o los verbos rectores de este artículo? Acaparar, sustraer, provocar, impedir.
Imitar. Vamos desde el primero. Acaparar, sustraer, provocar. No, provocar no. ¿No? No, porque ese es el fin, pero lo que hacen no es, ¿cómo le explico? La acción no es provocar, sino es el acaparamiento y la sustracción de arte. ¿Y puede ser impedir? Muy bien. Gracias. Vamos a ver quién le ayuda. Vanessa Pérez. El verbo rector sería... A partir del tercero, cuarto y quinto, por favor. Establecerlo. Establecer. No. En el tercero, limitar. Muy bien. ¿Quién habló? Yo, Narda. Narda, muchas gracias. En el cuarto sería impedir. En el cuarto, Bueno, fíjense que no pude ver. Vanessa, en el cuarto es la venta. ¿Sí, William? Sería vender. Muy bien, vender. Y en el quinto. En el quinto es la exportación. Muy bien. Entonces vamos recapitulando. Los verbos rectores en este artículo sería acaparar, sustraer, impedir, limitar, vender y exportar. Y creo que hasta acá vamos a dejar la clase del día de hoy. Voy a... 3:42. Licenciado, una pregunta. ¿Esta será la última clase para lo que entrará en contenido del parcial? Así es. Hasta acá, hasta el artículo 341 vamos a evaluar el día del examen. Sí, Mariela. Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿Qué debemos llevar para el examen, perdón? ¿Solo código penal o no lo podemos llevar? Ustedes llévenlo. Ya es decisión de nosotros si lo van a poder ingresar o utilizar dentro de la prueba, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Perdón, y buenas noches. Solo una duda con respecto al último artículo. En este caso, ¿podríamos incluir el comercio como bien jurídico tutelado también? Por el inciso segundo, decía Yolic, por el inciso segundo que dice todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción o en el comercio. Sí, lo vamos a incluir. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos como bien jurídico tutelado? La economía nacional. Agreguémosle el comercio nacional. Ok. En vez de la economía nacional. No, agreguemos. Ya, perdón. Lo que pasa es que en algún caso pudiera considerarse el propio comercio como parte de la economía, es decir, los movimientos de economía y el movimiento de las variables de oferta-demanda es precisamente lo que de algún modo llamamos comercio, ¿no? Muy bien. Como que se economía. Ajá, como parte de la economía. Correcto. Licenciado, entonces sería economía nacional y economía... sí.
vender, ¿va? Había dicho usted. Sí, había dicho vender. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Y pues en el grupo de WhatsApp pueden hacer cualquier consulta o me pueden escribir directamente a mi chat. Muchas gracias por el Licenciado, tiempo que me han dado. perdone que lo interrumpa. Solo con una consulta. Estos dos últimos artículos, el 340 y 341, y los que vienen de por sí en adelante, fíjese que yo tengo aquí apuntado que el bien jurídico tutelado sería economía social, pero no sé si estoy en lo correcto o siempre se deja economía nacional. No, ¿por qué economía social? No les sabría decir. Lo que pasa es que a mí mi código me lo regalaron. Entonces, tiene aquí unos apuntes, entonces yo para corroborar eso le preguntaba. Fíjese que no, es la economía nacional, el bien jurídico tutelado. Ok, entiendo. Gracias. Está bien, feliz noche. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.